Los ataques de Moscú son cada vez más intensos y de manera estratégica golpean con fuerza la infraestructura de las tropas ucranianas. Además, el ejército ruso ha destruido también un taller de producción de drones. El departamento militar agregó como resultado de una serie de poderosos ataques el sistema MLRS estadounidense, M270 MLRS y otros equipos enemigos fueron eliminados. Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Ataque combinado. Rusia aplastó a los aeródromos de Ucrania en las últimas 24 horas. La ofensiva rusa no solo ha alcanzado un nuevo nivel de devastación, sino que ha dejado un claro mensaje para el régimen de Kiev y sus aliados occidentales. No habrá tregua, no habrá respiro. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que las tropas rusas destruyeron gran parte de la infraestructura clave de los aeródromos ucranianos. Este ataque orquestado con un uso combinado de bombas aéreas, drones y misiles de largo alcance ha golpeado profundamente en el corazón de la logística aérea ucraniana. La intensidad del ataque es difícil de subestimar. En las 134 áreas golpeadas en todo el país, la capacidad de Ucrania para desplegar su personal y equipo militar ha sido severamente comprometida. Estos puntos no eran simples objetivos al azar. Cada uno de ellos representaba modos críticos para la supervivencia militar de Ucrania en este conflicto. Las fuerzas ucranianas, ya desgastadas tras meses de contraataques fallidos, ahora enfrentan una realidad mucho más sombría. Sus líneas de suministro han sido golpeadas en múltiples frentes. Uno de los blancos más devastadores fue un taller clave donde se producían drones, una pieza crucial en la defensa aérea ucraniana. Con la creciente dependencia de Kiev en vehículos aéreos no tripulados, la destrucción de esta infraestructura deja a Ucrania aún más vulnerable a los ataques rusos. Los drones han sido utilizados por las fuerzas ucranianas tanto para la vigilancia como para ataques precisos contra posiciones rusas, pero este golpe hace tambalear esa capacidad. La destrucción no se limitó a las instalaciones de producción. El Ministerio de Defensa ruso también confirmó la eliminación de sistemas de lanzacohetes múltiples de fabricación estadounidense. El M270 MLRS, este sistema que había sido uno de los más temidos por las fuerzas rusas debido a su precisión y capacidad de saturar grandes áreas con fuego de cohetes, ya no representa una amenaza significativa. La eliminación de este equipo no solo es un golpe militar, sino también simbólico, dado que representa una de las joyas de la ayuda occidental a Ucrania. A medida que el ejército ruso avanza en todas las direcciones, la presión sobre Ucrania no deja de aumentar. La reciente toma de Krasnogorovka, una ciudad que estuvo bajo fuego durante más de un año, marca un hito importante. Muy bien, bienvenida Margarita Pécora a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo te encuentras, Margarita? Bueno, mejor. El resfriado va pasando poco a poco. Bien, efectivamente, Ivette, hoy vamos a hablar de lo que ya califica como un colosal golpe de Rusia al corazón de lo que es la logística aérea ucraniana. Creo que esta frase nos da la magnitud de cuán certeros están resultando los ataques rusos contra sus adversarios y cuán descuidados o desprevenidos los están tomando. ¿No te parece? Porque todo parece indicar, Ivette, que ellos no advirtieron el peligro. Ese peligro envuelto en aire de venganza que provocó precisamente el ataque de Kiev a Moscú con aviones no tripulados. Eso fue la noche del 10 de septiembre. Algo que los rusos consideran un acto terrorista. Y sin embargo, fíjate, Ivette, que la bravuconería, ¿no? Esa bravuconería ucraniana que se evidencia no solo en el ataque transfronterizo contra la región de Kursk, sino con los ataques con drones para sembrar terror entre los moscovitas,
tiene un trasfondo, tiene un fin, y es que Zelensky, al parecer, y su camarilla, intentan desestabilizar la situación en Rusia y tomar posiciones políticas ventajosas. Antes de celebrar las llamadas negociaciones de paz, que todavía no las veo firmes en el horizonte, sobre la base de un intercambio de territorios. Al menos así lo reconoce un diputado de la Duma estatal, Alexei Chepa. Pero como bien dice el refrán, lo inevitable rara vez sucede y es lo inesperado lo que suele ocurrir. Entonces, los rusos, conocedores como son de la movida del comediante, pues le prepararon una sorpresa y de las grandes. Le pusieron en práctica lo más pulido de la táctica y la estrategia de defensa y le armaron un ataque combinado donde usaron bombas aéreas, drones, misiles de largo alcance, haciendo blanco perfecto y certero en los aeródromos ucranianos. Entonces, fue el propio Ministerio de Defensa ruso el que dijo que en las últimas 24 horas el ejército ruso había derrotado la infraestructura aérea de Ucrania y que destruyó ese taller que se menciona ahí, donde se producían los drones. También como resultado de una serie de poderosos ataques, eliminaron los sistemas MLRS estadounidense y M270 MLRS también junto a otros equipos enemigos. Esas son bajas sensibles digamos, de armamento. Así que solo en las últimas 24 horas las armas rusas de largo alcance impactaron en 134 áreas donde estaba concentrado el personal y el equipo enemigo. Eso fue un golpazo. Eso no tiene la menor duda de que fue así. Y no lo decimos nosotros, eso lo informó el Departamento Militar en un comunicado. Además, en una entrevista en uno de los canales de televisión locales, dijeron que en Poltava fue destruida una instalación verdaderamente militar donde había estudiantes de piloto considerados la élite del ejército. Y es aquí donde yo veo el descuido y la falta de previsión. Los ucranianos la están pagando con sus vidas, porque no se concibe, Ivette, que el alto mando militar de Kiev tuviera concentrados en un solo lugar a todo ese personal que se entrenaba para pilotear los aviones. Me parece que eso fue un descuido, pero craso error. Es más, una fuente militar informó que como resultado del ataque ruso al centro de entrenamiento de Poltava, pues cayeron ahí alrededor de 500 especialistas altamente calificados, algunos de ellos quedaron heridos. Pero para que tengan una idea, Poltava es la capital de una región epicentro de industrias de petróleo, de gas natural, con multitud de oleoductos, petrolíferos, yacimientos y demás. Y allí existe una importante refinería en la ciudad de Kremenchuk. Así que es como le sirvieron a los pilotos en bandeja. Prácticamente fue lo que pasó. Imagínate ver que entre ellos había especialistas en comunicaciones, operadores de sistemas de guerra electrónica, de reconocimiento electrónico y vehículos aéreos no tripulados, que fíjate que para formar ese personal hace falta tiempo. Había además, fueron eliminados los mercenarios extranjeros de varios países, Polonia, Francia, Alemania, Suecia, mercenarios que siempre han estado negando que estuvieran en el campo de batalla ucraniano. Bueno, cayeron también allí. Y un bloguero que se llama Bogdan, de allí mismo de Poltava, afirmó que en la morgue de la ciudad se encuentran 760 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania que perecieron como resultado de un ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia al Instituto de Comunicaciones Militares. Nada, que están perdiendo la perspectiva y los rusos los tienen en jaque y no les dan tregua, porque están perdiendo también, tienen una falta de previsión inconcebible. No sé dónde están los estrategas militares ucranianos que no se dan cuenta los errores que están cometiendo y lo están pagando con miles de vidas. Así es, Margarita, es una situación que todos los días hemos venido
viendo cómo evoluciona y cómo cada vez más los temas de la guerra pues están a la orden del día. Digamos que nos dan todo el tiempo este alimento para nuestros análisis, pero no es nada agradable dar estos partes, ¿no? Por supuesto, es algo que uno pensaría en un momento dado, de lado y lado, pues no se entiende pues todos estos temas bélicos, pero es lo que está aquí a la orden del día. La situación de las fuerzas ucranianas cada vez es más compleja, eso lo hemos visto. Desde que intentaron el avance en el territorio ruso de Kursk, la situación para ellos se ha venido dando de cabeza, porque mientras que pensaron que atacar Kursk era una buena idea para forzar a Rusia a bajar su defensa y a de pronto dirigir la protección a Kursk y quitar la zona o salir de la zona del Donbass e incluso provocar un acto de posible negociación, le salió el tiro por la culata. Y obviamente Rusia ha intensificado sus ataques a las fuerzas ucranianas. Han caído hombres, han caído aviones, han caído armamento, drones. Entonces, esto de los aeródromos, Margarita, es uno más de los triunfos que se ha llevado Rusia en estos días. El tema de los drones también, han desarrollado unos tanques especiales que permiten dar una respuesta casi que, ¿cómo se dice? Casi que invisible, digámoslo así, para derribar drones. Son unos carros que son unas infraestructuras muy fuertes con varias capas de blindaje que permiten, los llaman zarparrilla o zarmangal, ¿sí? Y que definitivamente tienen enfermos a los ucranianos porque estos ataques los ataques con drones los van repeliendo de una manera impresionante. Por otro lado, la ofensiva rusa con estos ataques ya a los aeródromos y a los sitios donde se producen los drones precisamente, también ha sido un fuerte impacto para ellos, para los ucranianos, porque definitivamente mientras que Ucrania viola todas las reglas de la guerra atacando población civil, Rusia se dedica a disminuir su poderío en infraestructura. Y esto, pues obviamente, es lo que más le pega a estas tropas. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento. Las fuerzas rusas ahora están concentradas en la estratégica ciudad de Pokrovsk, donde se espera que se libre una de las batallas más decisivas del conflicto. La importancia de este punto no puede ser subestimada. Pokrovsk es uno de los últimos bastiones significativos que separan a las fuerzas rusas de un asalto directo a Kiev. Mientras tanto, en la retaguardia, las fuerzas ucranianas parecen estar perdiendo cohesión. Varias aldeas en la región de Pokrovskoye se han rendido sin ofrecer resistencia, lo que refleja el estado de agotamiento y desesperación entre las tropas ucranianas. El alto mando ucraniano enfrenta la difícil decisión de seguir defendiendo posiciones indefendibles o retroceder para evitar la aniquilación total de sus fuerzas. Este ataque no es una simple reacción a los movimientos de Ucrania, sino parte de una estrategia más amplia. Alexei Chepa, un influyente diputado de la Duma estatal, hizo un llamado directo al alto mando ruso para que continúe la destrucción de la infraestructura clave de Ucrania, particularmente los cruces estratégicos sobre el río Dnieper. Según Chepa,
Estos puentes son vitales para el transporte de municiones, equipos y refuerzos hacia el frente, y su eliminación podría aislar aún más a las fuerzas ucranianas. Estas fueron las palabras de Shep. Debemos continuar destruyendo intensamente la infraestructura y no permitir que la logística apoye a las Fuerzas Armadas de Ucrania, comentó. Es necesario destruir 18 cruces a través del Dampier y las instalaciones energéticas. Necesitamos crear zonas de amortiguamiento, remarcó. Sus declaraciones reflejan la determinación de Rusia de sofocar cualquier intento de Ucrania de rearmarse o reagruparse. ¿Pero por qué ahora? La respuesta es multifacética. En primer lugar, Ucrania ha estado tratando de ganar posiciones políticas favorables antes de cualquier posible negociación de paz. Los recientes ataques ucranianos, incluidos los perpetrados con drones contra objetos rusos, no son simples maniobras militares, sino también movimientos políticos. Al desestabilizar partes de Rusia y sus territorios ocupados, Kiev esperaba ganar terreno en futuras negociaciones. Sin embargo, Rusia ha decidido no jugar ese juego. En lugar de ceder, ha redoblado sus esfuerzos para aplastar a Ucrania, tanto en el campo de batalla como en la esfera política. Pues ahí lo tenemos, Margarita. Estos ataques que se vienen perpetrando, pues son estratégicos por parte de Rusia, no son a la ligera, no son como acostumbran a hacer los ucranianos, ¿no? Improvisados. Exactamente. De hecho, en este momento hay todo un plan que se está manejando alrededor del invierno que se viene, ¿no? Para la región. Y es que donde se están concentrando los ataques, pues son sobre todo en infraestructura y adicionalmente en todo el tema de generación eléctrica. ¿Qué pasa si Ucrania se queda sin energía? ¿Sí? Se viene un invierno negro para ellos y obviamente va a ser bastante complicado. Recordemos que pues ahí todo el tema de los ataques a las subestaciones, pues si se llega a confirmar a una subestación, una de las grandes, pues pueden poner a Kiev muy mal. Van a sonar ahí. Y serían entre 800 y 900 megavatios de energía que tendrían que traer del exterior para poder suplir esa necesidad en un momento dado. Entonces, esto también es otro de los temas críticos. También recordemos, Margarita, que Ucrania ha venido jugando un juego bastante peligroso con los ataques a las centrales nucleares. Ya hizo un envío a Zaporilla que no le fue efectivo, pero que de todas maneras puso en alerta a las fuerzas rusas, igual que en Kursk, porque para Kursk iban allá también a hacer lo suyo y sin pensar en los efectos que se vienen, porque es que todo lo que hagan contra Rusia también inmediatamente les pega a ellos. Y recordemos también, Margarita, que dentro de los territorios ucranianos pues hay población rusa. Es una situación bastante complicada, pero pues lo que viene en la guerra lamentablemente siempre trae consecuencias bastante complicadas. Lo que realmente está pasando es que todo lo que está aconteciendo en el marco de esta confrontación ruso-ucraniana está demostrando, Ivette, que Moscú está desarrollando una ofensiva multidireccional. Kursk sigue estando en el ojo de la tormenta, eso no se puede negar, y hacia allá estaban yendo hace pocas horas que leí en el parte unos aviones de combate que estaban en otra región. Es decir, que se está reforzando con todos los hierros la ofensiva, o mejor dicho, la contraofensiva en Kursk, porque la ofensiva la hicieron con la incursión los ucranianos. Así que en este caso, Rusia tiene que desarrollar una contraofensiva en su propio territorio. Y lo que buscaba Zelensky con esa incursión en Kursk
Lo reveló la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, que dijo que el verdadero significado de la aventura de las Fuerzas Armadas ucranianas es un intento real para simplemente aniquilar a los ucranianos, a los que están movilizados allí, que se les está ocultando incluso en qué lugar se encuentran, porque hay hasta testimonios de algunos que los han entrevistado y han dicho, hace 2 meses que estoy acá, o 2 semanas, perdón, y no, ahora es que me acabo de enterar que esto es Kursk, que esto es Rusia. O sea, los llevan a ciegas. Entonces, dice la vocera que ella no ve otra explicación, que todo esto es necesario para una sangrienta campaña en relaciones públicas instantánea, donde por supuesto le pagan a Zelensky las compañías que están interesadas en que eso pase. Y yo le agregaría que Zelensky buscaba también levantar la moral combativa que viene arrastrando por el suelo su ejército, que ya sabemos que la gente no quería pelear más, que estaban agotados, estaban las fuerzas ya casi aniquilados. Y imagínate que se ha convertido en sangrienta esa incursión de Kursk, que de acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, las bajas o pérdidas totales ucranianas durante los combates en esa zona que empezaron el 6 de agosto, te acordarás, han ascendido ya a 12.200 militares. 12.200, entre ellos más de 350 soldados en las últimas horas. Así que cuando uno lee opiniones de lectores que siguen estos temas en las redes, te encuentras, por ejemplo, con dicotomías, ¿no? Lógicas de quien observa el problema a la distancia, como nosotras mismas, que tenemos que emitir opinión más o menos imaginando también cómo es la cosa en el terreno. Pero, por ejemplo, un artículo que no es ruso dice que Ucrania ya perdió la mitad de los Abrams enviados a Ucrania, la mayoría de las pérdidas en Kursk y en poco más de un mes, y que los rusos se frotan las manos incinerando aceleradamente lo mejor del ejército de Ucrania. Es decir, que un medio que no es ruso esté reconociendo lo que realmente está pasando ahí, te da un dato de certeza, ¿no? Por otro lado, hay quien deja leer comentarios más bien pesimistas, diría yo, sobre la ofensiva de Moscú, diciendo que le parece que el interés de Ucrania es durar tanto como sea necesario mientras combaten a Rusia y llegan los refuerzos occidentales de todo tipo para lanzarse contra Moscú, sancionada, entretenida, limitada, cansada y desgastada por Ucrania. Eso piensa ese pesimista, yo le puse. Pero bueno, nada que ver. Sabemos que la opinión de otra gente contrarresta esa. No es cierto que Rusia está ni limitada, ni cansada, ni desgastada, todo lo contrario. Y en cuanto a la OTAN, porque también de la OTAN se han dado algunas opiniones, se dice que no tienen mucho que hacer porque dónde, cómo y cuándo terminará esta guerra, solo Rusia lo va a definir. Así es, Margarita. Esa es la perspectiva que yo veo y que también considero de analistas y observadores de este tema que siguen este tema a pie juntillas. Pues respecto a lo que acabas de mencionar, Margarita, recordemos Jeffrey Sachs, que es un economista estadounidense reconocido, recientemente hizo este análisis al ser entrevistado acerca de la situación de Kursk. Pues él dijo que el gobierno de Zelensky está en las últimas y que realmente está en sus últimos momentos, de acuerdo a que la línea del frente está en un estado de colapso para Ucrania. Lo que estamos viendo es exactamente eso. Él decía que no era sorprendente, que toda esta guerra ha sido mal entendida, falsamente informada por los principales medios de comunicación occidentales, por una sencilla razón, y es que Ucrania no puede ganar la guerra, porque está perdiendo diario de 1.000 a 2.000 soldados. Sí, o sea, estamos hablando de una pérdida humana impresionante, o sea, toda la fuerza. Yo leí por ahí una cifra de 600.000 en total, desde el solo inicio de la desde que empezaron, y 12.000 en Kursk, en las últimas. Entonces,
Y esto, él menciona que esto es una forma, digamos, también de manipulación mediática donde está oculto a la vista por las narrativas oficiales del gobierno estadounidense y del gobierno británico, ¿cierto? Y por los portavoces de la OTAN, son los que han manipulado la información, pero que definitivamente esto es un desastre y obviamente un desastre causado por parte ¿de quién? De Estados Unidos. El mismísimo Jeffrey Sachs. O sea, estamos hablando de una persona... Que dicho sea de paso, Ivette, aunque no es el tema, y perdónenme por la digresión, en el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump, mencionaron 12 veces a Putin, porque hubo un tema que trataba el tema de la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, él se mantuvo en su postura de que si él fuera el presidente no hubiera ocurrido Gaza y no hubiera ocurrido Ucrania, y que si él llega a ser presidente ahora, eso se va a terminar, y que él por la vía diplomática le echó la culpa a Biden de que no, hace 2 años y medio que no se comunica con Putin, no lo llama, o sea que él mismo ha roto ese puente de comunicación. Y bueno, Kamala Harris se ve que va por la línea de Biden, no la vi, a pesar del coqueteo, vamos a llamarle de la mejor manera, que tuvo, o la galantería que tuvo Putin hacia ella, de decir su sonrisa, no sé qué, me gusta Kamala. Ella no ha respondido de manera, digamos, positiva, no, sigue por la misma que Joe Biden, culpando a Putin y a Moscú de la situación, y la víctima sigue siendo el comediante que le ha desangrado los fondos a Estados Unidos y a la OTAN, y que sigue sacándole recursos, paquetes financieros, armas, de todo. Lo que acaba de decir Sachs, tal cual, lo confirmó. Tal cual. Porque quien tal provocó cual. toda esa situación fue Estados Unidos. María Zaharova también, ahora que la mencionaste, ella mencionó, se refirió en unos términos bastante fuertes acerca de Zelensky, comparándole con el Joker de Batman. Dijo que era básicamente un payaso con una sonrisa ensangrentada que llegó al poder por accidente a través de un malentendido, pero por mucho dinero, que se burla de la gente y que los lleva a una tumba colectiva. Palabras de María Zaharova, lo dice con conocimiento de causa. Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. Contra los aeródromos ucranianos también puede entenderse como una respuesta directa a la creciente interferencia occidental. Desde el inicio del conflicto, los Estados Unidos y sus aliados han proporcionado miles de millones de dólares en armamento, entrenamiento y apoyo logístico a las fuerzas ucranianas. Aunque estas armas han permitido a Ucrania resistir, no han sido suficientes para alterar significativamente el curso de la guerra. La ofensiva rusa reciente, una forma de demostrar que independientemente del apoyo externo, Rusia tiene la capacidad y la voluntad de desmantelar sistemáticamente la infraestructura militar de Ucrania. Además, el momento de este ataque parece calculado para explotar las debilidades actuales de Ucrania, con el invierno acercándose. Las condiciones del campo de batalla pronto se volverán aún más difíciles. Rusia, que históricamente ha sabido aprovechar las duras condiciones invernales, parece estar preparando el terreno para una campaña prolongada que deje a Ucrania sin recursos y sin capacidad para responder. El uso de drones, misiles de largo alcance y bombardeos aéreos combinados en este ataque también muestra cómo Rusia está adaptando su táctica militar. En lugar de depender exclusivamente de ataques terrestres, las fuerzas rusas han comenzado a integrar cada vez más tecnología avanzada en su arsenal. Este enfoque moderno está diseñado para maximizar el impacto y minimizar las bajas, mientras se desgasta la infraestructura crítica de Ucrania.
La precisión con la que se ha llevado a cabo este ataque es un testimonio de avance de la capacidad militar rusa y un recordatorio para Occidente de que las fuerzas rusas siguen siendo una potencia formidable. La devastación de los aeródromos ucranianos y la infraestructura de apoyo logístico ha dejado a Kiev con pocas opciones. Cualquier intento de reorganizar sus fuerzas será una tarea monumental, ya que la destrucción de estos puntos neurálgicos afecta directamente la capacidad del ejército ucraniano para movilizar y mantener tropas en el frente. La pérdida de estos aeródromos también significa que Ucrania tendrá más dificultad para recibir y distribuir suministros, ya que las rutas aéreas se vuelven cada vez más inseguras. Mientras tanto, en el horizonte, las fuerzas rusas continúan avanzando. La batalla de Pokrovsk será crítica, pero incluso si Ucrania logra resistir en esa zona, el daño ya está hecho. Así es, Margarita, ya lo que se ha hecho y todas las consecuencias de la guerra ya no darán marcha atrás. Lo que quede pues será recoger, digamos, los destrozos de la maldita guerra, digo yo, porque no hay otra apreciación que se le pueda dar. Es una de las cosas más absurdas que ocurre en el género humano, y esto nos lleva a miles de años de, yo no sé cuál humanidad, Margarita, estamos en guerra todo el tiempo. No hay un momento en la historia humana donde se vea un espacio real de paz. No existe. Y lo poco que se ha hecho, entonces los gobiernos hacen todo lo posible para dañarlo. Y estamos así desde hace mucho tiempo. Y todo con unas narrativas absurdas que yo realmente no puedo entender a partir de todo este tema de que Rusia va a invadir Europa y que se va a apropiar de todos los territorios, cuando ese nunca fue o ha sido el objetivo real de ningún gobierno ruso hasta ahora, ¿no? Me refiero en la época moderna. No estamos hablando de una Rusia imperialista. Más bien sí estamos hablando de unos Estados Unidos que les gusta meter sus narices en todas partes y sacar los recursos de todas las poblaciones, ¿no? Eso sí, donde ellos pueden meter la mano para... El Kraken. El Kraken. Entonces, eso sí. Ya no es un pulpo, es un Kraken. Y todo lo que venga en contra de ellos, entonces es malo, es dañino, es satánico, es peligroso. Peligro para la seguridad sanciones nacional, contra todo el que se oponga. Sanciones. Entonces, si Rusia se defiende, es que son los malos que nos están atacando. Pero Ucrania, démosle aviones, démosle tanques, démosle municiones, démosle... Por ahí leí que estaban sancionando de nuevo a Irán porque le había mandado drones a Rusia. Pero y todo lo que le mandan ellos a Ucrania, entonces hay que sancionar a Estados Unidos. Lo que nadie se tiene que meter en el pleito de nadie. Ese es el tema. Exactamente. Así y lo otro, Margarita, es que siguen jugando con estos temas sin ninguna vergüenza. Entonces le mandan aviones F-16 a Ucrania, ¿no? Y permiten, porque ya el tema de los ataques con misiles Storm Shadow, que son de origen inglés, a territorio ruso prácticamente está definido. Eso es una de las últimas noticias que ha salido y es muy delicado, porque atacar suelo ruso ya con misiles y con bombas de otro estilo nos lleva a otro punto. Antes de dimitir, este señor Kuleva habló de que eran cobardes los países de Occidente al decir que atacar a Rusia podría ser una escalada. ¿No? El equivalente ya a una escalada, y que ese era un argumento muy, muy absurdo para ellos, ¿no? Para los ucranianos. No sé qué está esperando, o no sé qué piensen en ese sentido exactamente, y da miedo, Margarita, da mucho miedo que estos irresponsables sigan con estos juegos tan absurdos. Ya también desde Hungría se había pronunciado sobre esto.
el gobierno y decía que una escalada peligrosa si se usan armas occidentales en el interior de Rusia sería pues lamentable y muy peligroso para toda Europa. Ya no estamos hablando de un conflicto local, no estamos hablando de unos intereses de un territorio, sino estamos hablando de atacar la población rusa en territorio ruso. Y Zelensky hizo una más, Margarita. En Italia la gente se rió, pero yo sé que se rió con miedo, porque el tipo dijo que era una lástima que no pudieran atacar directamente al Kremlin. ¿Tú sabes Eso lo dijo que? en Ambrosetti. Sí, y Sí, fue, sí, eso ya es otro nivel. Estamos hablando de sí. un psicópata total que le Después importa. que él dijo eso, fue que ocurrió el ataque con los drones cerca, bien cerquita de Moscú. O sea, que ya él lo tenía premeditado. Ahora bien, más allá de las percepciones que hay y de las opiniones encontradas de quienes creen que Rusia se desgasta por Ucrania o que los que reconocen que es Ucrania la que está desgastada por la ofensiva de Moscú, yo desde mi punto de vista, Ivette, creo que las riendas del conflicto las tiene Rusia en las manos hoy. Y no lo digo yo, también lo dice una agencia como Infobae, que no mira con nada de simpatía a Rusia, no podemos decir que le simpatice. Total. Informó hoy que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa recuperaron este miércoles el control de 10 localidades en la región de Kursk, escenario desde agosto, como ya sabemos, de la incursión por parte de los ucranianos en esa zona, y donde dicen ellos que ya habían tomado 100 centros de población. Bueno, de esos 100, ya 10 están del otro lado. Y el número 2 de la Oficina Político-Militar de las Fuerzas Armadas Rusas, Alaudinov, afirmó en declaraciones concedidas a la agencia TASS que la situación es buena. Es buena porque las unidades han iniciado la ofensiva en el flanco derecho de Kursk. Y bueno, ya se sabe que Ucrania lanzó a comienzos de agosto esa ofensiva sobre la región fronteriza de Kursk con el objetivo de crear una zona de amortiguamiento, como le llamaban ellos, para hacer que Moscú tuviera que retrasar sus posiciones varios kilómetros en aras de dificultar sus ataques sobre el este y el noroeste de Ucrania. Por otro lado, Zelensky, ¿qué hizo? Bueno, confirmó la semana pasada que la ofensiva ucraniana dejaba también más de 6.000 víctimas militares en el bando ruso. Esa es la opinión de Zelensky. Ahora bien, cuando tú miras que eso es apenas la mitad de las bajas que Rusia le causó en esa región, que ya pasan de 12.000, entonces, ¿de qué estamos hablando? Está mandando a una carnicería a su gente. Por eso es que Zaharova está diciendo lo que dice, que está tratando de aniquilar a los propios ucranianos en esa incursión. Y cuando se le preguntó a un reportero también ucraniano que logró escapar de milagro de un cruce de fuego que había por ahí, de metralla, cómo él veía el ánimo de los ucranianos, respondió, allí todo está triste, es un país moribundo. Y creo, Ivette, que este es el reflejo del desgaste que se viene produciendo en Ucrania, a pesar de los cuantiosos recursos financieros, en arsenal militar que le han proporcionado Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, no solo en armamento estratégico, porque ya vemos todo lo que le han mandado sus aviones F-16, los pilotos para entrenarlos que también se los volaron, en fin, Sí. apoyo logístico de todo, sino también órdenes precisas de ataque a Rusia, porque eso hay que comprenderlo en el paquete, porque ellos fueron los que le dijeron, tienen el permiso para atacar. Y si quieren ir hasta el Kremlin, vayan también. Se lo dijeron los de la OTAN y Estados Unidos. Así que desde mi punto de vista, la ofensiva que ha potenciado el Kremlin en los últimos días, tomando como blanco esos aeródromos, por citar un solo caso, demuestra que Rusia lleva el control, que el error de Zelensky, de la OTAN y de sus aliados ha sido subestimar a los rusos, entrenados, educados, valientes. Por eso Estados Unidos y la OTAN, en su desesperación, cometen estos errores garrafales que
los harán perder esta guerra. Todo parece indicar que Kursk es el principio del fin. Así lo veo. Así Creo es, que hasta aquí hemos llegado al final de este comentario. Quiero agradecer a nuestra audiencia por los minutos que nos han concedido y invitarlos a que se mantengan en contacto con nosotros para escuchar nuevos temas. Tratamos de que estén lo más actualizado posible acerca de lo que está ocurriendo en el frente de batalla y decirles que nosotros hacemos también todo el esfuerzo posible por consultar las fuentes más fidedignas acerca de esta confrontación bélica que sigue acaparando la mirada no solo mediática del mundo, sino también de toda la población del planeta, porque todo lo que ocurra, por más distante que esté de nuestro punto geográfico que habitamos, nos atañe e interesa. Muchas gracias. Ivette. Muchas gracias, Margarita, como siempre, por estar con nosotros en estos espacios. Gracias a nuestra audiencia que siempre nos apoya, nos aporta con sus comentarios tan valiosos para que sigamos mejorando estos análisis. Invitarlos, como siempre, a que formen parte del canal, que se vuelvan miembros activos del proyecto de la Patria Grande. Y nada, siempre con nuevos contenidos, nuevas historias, nuevos análisis para ustedes. Por ahora los dejo con la frase del día. Lo maravilloso de la guerra es que cada jefe de asesinos hace bendecir sus banderas e invocar solemnemente a Dios antes de lanzarse a exterminar a su prójimo. Como siempre, hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.